Bien, vamos a hacer este problema sobre cilindro neumático. Nos dicen que se trata de una máquina herramienta que utiliza un cilindro neumático. En principio no nos dicen si es de simple o doble efecto. Nos dicen que el desplazamiento del vástago es de 60 milímetros. Venga, vamos a ver un caso, por ejemplo, en el que tengamos dibujado un cilindro, bueno, este es de simple efecto y este es de doble efecto. Pero bueno, para indicar las unidades de medida, pues las unidades y las longitudes, diámetros, etcétera, nos vale con cualquiera de ellos. Bien, nos dicen que la carrera es de 60 milímetros. Bueno, pues indicamos aquí que la longitud de avance del vástago, esta de aquí, esta longitud, ¿vale? Vamos a indicar aquí arriba, L es 60 milímetros, lo que es lo mismo 6 centímetros. Seguimos con el enunciado. El diámetro del émbolo y del vástago son de 50 y 10 milímetros respectivamente. Bien, este diámetro de aquí, vamos a llamar D mayúscula, es igual a 50 milímetros, o lo que es lo mismo 5 centímetros. Y este de aquí, del vástago, D minúscula, 10 milímetros o 1 centímetro. Bien, seguimos. La presión de trabajo es de 6 kilopondios por centímetro cuadrado. Bien, tenemos una presión de 6 kilopondios por centímetro cuadrado. Bien, apartado A, nos pregunta, calcula la fuerza teórica y la real que efectúa el cilindro si este es de simple efecto. Vamos a plantear la fórmula para cilindros de simple efecto, siendo la fuerza de rozamiento del 10% respecto a la teórica y con una resistencia debida al muelle del 6% respecto de la misma. Nos piden que demos las unidades en el sistema internacional. Lógicamente, en lugar de trabajar con kilopondios, en kilopondios partido por centímetro cuadrado, en el caso de presiones, tendremos que utilizar pues, newton partido por metro cuadrado, y en el caso de fuerzas, en este caso, este apartado nos piden fuerza, hablaremos de unidades de newton. ¿Vale? Bien, pues vamos a plantear el apartado A, y nos vamos a las fórmulas de cilindros de simple efecto. Bueno, antes de nada vamos a hacer un repaso de cómo funciona un cilindro de simple efecto. Este es el cilindro de simple efecto, ¿vale? Cuando lo ejecutamos, lo que hace es moverse hacia un lado y se recupera, ¿vale? Repetimos el movimiento. Este sería el recorrido L que hemos marcado como de 60 milímetros que realizaría el cilindro de simple efecto. Bien, seguimos con el problema, por lo tanto, utilizamos las fórmulas de cilindro de simple efecto y nos dicen cuál es la fuerza teórica. Esta es la fórmula, ¿vale?, de la fuerza teórica, presión por superficie, ¿vale? La superficie, lógicamente, útil es toda la que recorre el émbolo. Esta de aquí, ya que solo, en el cilindro de simple efecto, solo hace un trabajo en el avance, este de aquí, ¿vale? En el retroceso solo es una recuperación debida al muelle, pero no hace ningún trabajo, solo hace avance. Por lo tanto, tenemos que calcular la sección, esta de aquí, ¿vale?, del émbolo, ¿vale? Y esa del émbolo depende de este diámetro, ¿vale?, del diámetro del émbolo, en ningún caso del vástago. Solo la superficie que recorre esta parte de aquí, ¿vale?, el émbolo. Bien, pues vamos a calcularla. La fuerza, por lo tanto, teórica es la presión por la superficie, ¿vale? La presión, hemos dicho que es 6 kilopondios, es un dato, kilopondios por centímetro cuadrado, y nos falta calcular la superficie. Superficie, que es pi por diámetro al cuadrado partido por 4. Pi por el diámetro, que sabemos que es de 5 centímetros, por lo tanto 5 centímetros todo al cuadrado, partido por 4. Bueno, y esto nos da un valor de 19,635 centímetros cuadrados, ¿vale? Sería pi por 5 al cuadrado, que es 25, partido por 4, 19,635 centímetros cuadrados, ¿vale? Por lo tanto, ya la podemos sustituir aquí, S, 19,635 centímetros cuadrados, y al multiplicar, centímetros cuadrados se me van y me va a quedar en kilopondios.
¿vale? Y esto nos da un valor de 117,81 kilopontios. Como me piden unidades en el sistema internacional, pues sé que un kilopondio son 9,8 newton, ¿vale? Con esta relación, esto me quedaría exactamente 1154,54 newton. Por lo tanto, habría calculado la fuerza teórica en el caso del cilindro de simple efecto, ¿vale? Cilindro simple efecto. Vale, fuerza real. La fuerza real, la llamamos F', ¿vale? Nos vamos aquí, la fuerza real. Tengo que tener en cuenta la fuerza teórica que he calculado, esta de aquí, la F, y restarle fuerzas de rozamiento y fuerzas debidas al muelle, ¿vale? Bueno, nos vamos a fuerza teórica menos la suma de la fuerza de rozamiento y la debida al muelle. Bien, me dice que la fuerza de rozamiento son el 10% de la teórica y el 6% de la teórica son las debidas al muelle, ¿vale? Entonces esto me quedaría fuerza teórica que he calculado menos la fuerza de rozamiento son un 10% de la teórica. 10 partido por 100 es 0,1 la fuerza teórica. Y la fuerza del muelle, que son 6%, lo que es lo mismo, 6 dividido entre 100, 0,06 la fuerza teórica. Luego a la fuerza teórica debo de restar la suma de estas dos, que es 0,16F. Y esto me queda en total 0,1. Una F menos 0,16F me queda 0,84F. Por lo tanto, me quedaría 0,84 multiplicado por la fuerza que calculé antes, la teórica, 1154,54 newton. Y esto me queda en total 969,81 newton, ¿vale? Por lo tanto, el primer apartado, este de aquí, estaría calculado como pues un cilindro de simple efecto. Me pide que calcule las mismas fuerzas en el sistema internacional también y para el caso de que fuese un cilindro de doble efecto, ¿vale? Por lo tanto, vamos a aplicar en el B cilindro de doble efecto. Ahora ojo, porque tengo que calcular en el caso en el que se produce en el avance. Tengo que distinguir entre avance y retroceso, según las fórmulas aquí, ¿vale? Porque esto es así. Vuelvo a poner en funcionamiento un cilindro de doble efecto y ahora realizo un trabajo en el avance, que es este de aquí, lo veréis. Avanza, realizo un trabajo. Y al retroceder, también realizo un trabajo. O sea, se aprovecha del cilindro el movimiento en los dos sentidos. El avance y en el retroceso. Pero ojo, porque en el avance, ya lo veremos, la superficie es la de esta circunferencia, vista desde aquí, por supuesto, una circunferencia, con lo cual tengo que aprovechar la sección de todo el círculo y para ello tengo que tener en cuenta el diámetro este, pero en el retroceso, ¿vale? En este movimiento para acá, a ese le tengo que restar la superficie ocupada por el vástago, ¿vale? La D minúscula esta que habíamos hablado y por lo tanto que ocupa una superficie. Luego a toda la superficie tengo que restarle, a la total tengo que restarle la debida al vástago, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer precisamente con las fórmulas que aparecen en cilindros de doble efecto, estas que aparecen aquí, ¿vale? Luego en el avance tengo una serie de fórmulas, en el retroceso tengo otras. Bueno, vamos a calcular primero en el avance y me dice que en el avance la fuerza debido al avance es la presión por la superficie, siendo la superficie pi por d al cuadrado partido por 4, ¿vale? Luego en el avance veo que lógicamente aquí la superficie de avance es pi por d al cuadrado partido por 4 y que coincide precisamente con el funcionamiento, con la superficie que tendría el cilindro actuando como de simple efecto. Es la misma, ¿vale? 19,635 centímetros cuadrados. ¿Vale? Por lo tanto, la fuerza teórica P por S va a coincidir también, ya que coinciden las superficies, va a coincidir también
con, bueno, voy a indicar aquí en el avance, ¿vale? Y aquí también en el avance. Va a coincidir lógicamente con los 1154,54 newton que había calculado para el caso de simple efecto que solo tiene avance, ¿vale? Si es verdad que cambia la fuerza real en el avance, ya que si aquí tenía la fuerza teórica a la que restaba la fuerza de rozamiento y la fuerza del muelle, habéis visto que justo aquí, en el retroceso, ahora no tengo un muelle, sino que retrocede por acción de un pulsador, con lo cual no hay fuerzas debidas al muelle que tengan que restar a esta fuerza teórica, ¿vale? Sino solo las fuerzas de rozamiento propias del movimiento en el propio cilindro, ¿vale? Luego tendría fuerza teórica menos, estas son las mismas que antes porque no me indica que sean diferentes, del 10%, luego 0,1 F. Por lo tanto me queda 0,9 por la fuerza teórica. Lo que es lo mismo, 0,9 por los 1154,54 que había calculado anteriormente. 54,54 newton. Y esto me da un valor de 1039,09 newton. ¿Vale? Bien, vamos con el retroceso. En el retroceso tengo que calcular la superficie en el retroceso y esta superficie en el retroceso es exactamente pi por d al cuadrado partido por 4, o sea, esta superficie de aquí, la recorrida en el avance, menos esta de aquí, sin tener en cuenta el vástago, en el retroceso, ¿vale? Luego, por lo tanto, la superficie es, como hemos dicho, toda esta, que coincide con la misma del avance, menos la que se le resta por el vástago. O sea, pi por d minúsculo al cuadrado partido por 4. Por lo que es lo mismo, puedo sacar el factor común pi partido por 4 y me quedaría d al cuadrado menos d minúsculo al cuadrado. Sustituyendo, aquí tengo pi, 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1 centímetro o 10 milímetros la del vástago, lo tenemos en los datos, ¿vale? Y esto me da una superficie de 18,85 centímetros cuadrados. Voy a calcular la fuerza teórica debido que se realiza en el retroceso y es la presión por la superficie en el retroceso. O sea, 6 kilopondrios partido por centímetro cuadrado por 18,85 centímetros cuadrados. Se me van los centímetros cuadrados y esto me da un valor de 1108,38 newton. Me quedaría la fuerza real en el retroceso, ¿vale? Le voy a las fórmulas y vemos que la fuerza real en el retroceso, aquí, coincide exactamente con la misma expresión que tenía en el avance, ¿vale? Esto había cambiado, fijaos también en esta fórmula, ¿vale? O sea, que me quedaría la fuerza teórica en el retroceso menos la fuerza de rozamiento. O lo que es lo mismo, 0,1, perdón, F menos 0,1 F. 0,9 la fuerza en el retroceso, ¿vale? Aquí era en el avance, aquí es en el retroceso, ¿vale? O sea, 0,9 por 1108,38 newton. Y esto me queda 997,54 newton. Por lo tanto, tengo calculado apartado A y apartado B de mi problema. Apartado C, nos piden ahora cálculo del trabajo realizado por el émbolo solo en el sentido del retroceso del vástago. Venga, vamos a hacer este apartado. Apartado C, trabajo. Sabemos que el trabajo es la fuerza por un desplazamiento.
¿vale? Como nos piden solo en el retroceso del vástago, en esta parte, ¿vale? Tendríamos que irnos a cuál es la fuerza realizada en esta fase, ¿vale? Que es esta de aquí. ...997,54... Vamos a subrayar todos los cálculos que hemos hecho. Este sería en el retroceso, este sería en el avance. Nos están pidiendo en el retroceso. Por lo tanto, el trabajo realizado en el retroceso, vamos a colocarle R, es fuerza por desplazamiento. Fuerza sería 997,54 newton por el desplazamiento, ¿vale? ¿Cuál es el desplazamiento? Pues en concreto el desplazamiento sería el valor de L, este de aquí, ¿vale? Durante el movimiento de retroceso, ¿vale? Y este L es igual a 6 centímetros. 6 centímetros. Si calculamos, vamos a obtener como unidades newton por centímetro, ¿vale? Pero en el sistema internacional el trabajo, la unidad del sistema internacional son los julios, newton por metro. Por lo tanto, estos centímetros vamos a pasarlo a metros, diciendo que un metro son 100 centímetros. Por lo tanto, 997,54 por 6 por 1 dividido entre 100, y obtenemos un valor de 59,85 newton metro, o lo que es lo mismo, julio, ¿vale? Bueno, pues este sería el cálculo del trabajo realizado en el retroceso. Siguiendo con el problema, iremos al apartado D. Calcula el consumo de aire como cilindro de doble efecto en litros por minuto, si la máquina realiza 10 agujeros por minuto. Bien, esta es la frecuencia de trabajo de, en este caso, de la máquina herramienta que tenemos aquí. Realiza 10 taladros por minuto, o sea, cada minuto realizaría 10 movimientos de, como está actuando como cilindro de doble efecto, 10 movimientos de avance y retroceso. Un avance y un retroceso sería un agujero, un avance y otro retroceso, otro agujero, otro avance, otro retroceso, tercer agujero, y realiza 10 por minuto. Bueno, pues este es el que vamos a emplear, esta expresión es la que vamos a emplear para el cálculo del, por el consumo de aire. Venga, vamos al apartado D. Vamos al apartado D. Y vamos a calcular primero el consumo de aire, V, consumo de aire, sabemos, lo tenemos aquí, ¿vale? V en el cilindro, si fuera de simple efecto, sería la superficie por la carrera L, ¿vale? En el avance, pues tendríamos la superficie en el avance, esta de aquí, por la carrera L. Y en el retroceso sería la superficie en el retroceso, esta que hemos calculado, por el avance L. O lo que es lo mismo, sumamos las dos superficies y el resultado lo multiplicamos por la carrera L, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir por parte. Primero el volumen en el avance y el volumen en el retroceso. El volumen en el avance, apartado A. Sabemos que tenemos que calcular la superficie por la carrera, y vamos a ver, en el avance tendríamos volumen en el avance, sería la superficie en el avance por la carrera L. Superficie en el avance la habíamos calculado y era 19,635 centímetros cuadrados, ¿vale? Por 6 centímetros en el avance. Todo esto lo tenemos aquí, ¿vale? 6 centímetros en el avance, y la superficie en el avance que habíamos calculado la tenemos aquí, 19,635. En el retroceso recordamos que era 18,85. Bueno, pues 19,635 por 6 centímetros obtenemos 117,8 centímetros cúbicos. Y como sabemos que un metro cúbico, perdón, un decímetro cúbico o un litro son 1000 centímetros cúbicos, pues directamente obtenemos, dividiendo entre 1000, 0,117 litros de volumen cada vez que realiza una carrera de avance, ¿vale? En el avance, como vimos en el vídeo, cada vez que realiza una carrera de avance consume 0,117 litros. En el retroceso, idénticamente,
sería volumen en el retroceso, es la superficie en el retroceso por la carrera. Volumen, superficie en el retroceso 18,85, habíamos calculado centímetros cuadrados por 6 centímetros, ya que la carrera de retroceso, la longitud de la carrera es la misma, y obtenemos 113,1 centímetros cúbicos. Volvemos a pasarlo a litros y esto me da 0,113 litros. ¿Cuál será el volumen total? Pues el volumen total será la suma de los dos, VA más VR, avance y retroceso, con un total de 0,23 litros. Si sumo los dos, 0,23 litros. ¿De acuerdo? Este sería el volumen total o volumen del cilindro. ¿Vale? En el movimiento avance y retroceso. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el caudal? A veces denominado volumen, cantidad de volumen arriba, según esta expresión, ¿vale? La tenemos aquí, el caudal de aire sería volumen de aire por la frecuencia, ¿vale? Vemos que en principio es la que se está generando o se está moviendo dentro del cilindro, ¿vale? Luego, el caudal o el volumen dentro del cilindro sería el volumen del cilindro por la frecuencia o veces que por minuto se está moviendo el cilindro tanto en avance como retroceso, ¿vale? Como hemos dicho, son 0,23 litros lo que está consumiendo, que acabamos de calcularlo aquí, por, hemos dicho, 10 agujeros o 10 movimientos de avance y retroceso por minuto. O sea, en cada agujero, 0,23 litros. Como realiza 10 agujeros por minuto, ¿cuántos litros consumirá por minuto? Pues multiplicarlo por 10 agujeros y en total 2,3 litros por minuto. ¿De acuerdo? Pues con esto tendríamos calculado el apartado D. Este de aquí. Y finalmente nos piden que determinemos el consumo total en condiciones normales. Bien, una cosa es el consumo del aire dentro del cilindro y otro es el que está obteniendo de fuera en condiciones normales, el aire exterior, ¿vale? Condiciones normales, y para ello existe la ecuación de Boyle-Mariotte, PV igual a constante, presión por el volumen es constante, y según esa expresión, pues sabemos que la presión absoluta por el volumen del cilindro, ya que siempre que utilizamos una presión dentro de un cilindro, estamos obteniendo una presión de trabajo manométrica respecto a la presión atmosférica. La suma de los dos es la presión absoluta. Pues esto es igual o es constante con la presión en la atmósfera por el volumen de aire en condiciones normales o atmosférico, ¿vale? Podemos haber colocado aquí caudal o volumen. En ambas expresiones serían correctas, ¿vale? Sabemos que la presión absoluta es la presión de trabajo manométrica más la presión atmosférica, ¿vale? Y sabemos que la presión atmosférica es lógicamente una atmósfera. La presión de trabajo nos lo dan como dato, 6 kilopondios partido por centímetro cuadrado. Lógicamente, para poder trabajar ambos lados con presiones en las mismas unidades, tengo que pasar o kilopondios por centímetro cuadrado a atmósferas o al revés, ¿vale? Sé que un kilopondio partido por centímetro cuadrado es aproximadamente 0,967 atmósferas. Perdón, no aproximadamente, sino exactamente 0,967 atmósferas. Con lo cual no cometo mucho error si un kilopondio por centímetro cuadrado lo aproximo a una atmósfera, ¿vale? Con eso, evidentemente, estos 6 kilopondios por centímetro cuadrado se convierten en 6 atmósferas, ¿vale? Pues bien, sustituyo y digo presión de trabajo, que son 6 atmósferas, más presión atmosférica, la suma de las dos, que es una atmósfera, lógicamente, es la presión absoluta, por el volumen consumido en el cilindro, y que tengo que es 2,3 litros por minuto.
es igual a la presión atmosférica, o sea, una atmósfera, por el volumen del aire caudal en condiciones normales. De aquí puedo despejar, ¿vale? Y decir lo siguiente. 6 atmósferas más una atmósfera, tengo 7 atmósferas a la izquierda por 2,3 litros por minuto es igual a una atmósfera por el volumen de aire en condiciones normales que estoy calculando. Despejo el volumen de aire en condiciones normales, este de aquí, volumen de aire en condiciones normales, y me quedaría 7 atmósferas por 2,3 litros por minuto dividido entre una atmósfera. ¿Vale? Paso dividiendo y me quedaría 7 atmósferas por 2,3 litros por minuto partido por una atmósfera. Atmósferas se me van, multiplico y esto me queda en total 16,1 litros, que sería el volumen en condiciones normales. ¿Vale? Bueno, pues con este apartado, el volumen en condiciones normales, 16,1 litros, hemos calculado el apartado D, que era 2,3 litros por minuto, y el resto de apartados, el apartado A, lo había calculado, lo tenía aquí en la fuerza real, la fuerza teórica, en todos los apartados, el apartado B en el avance y en el retroceso, la real, la teórica, perdón, y la real, y por supuesto el trabajo realizado en el retroceso del cilindro de doble efecto. ¿Vale? Bueno, pues con este último apartado, el apartado E, quedaría resuelto el problema y con él pues hemos trabajado las fórmulas bueno, pues de los cilindros cuando trabajan como cilindros de simple efecto, movimiento en un sentido, o como doble efecto, tanto en el avance como en el retroceso.